del hijo a Abraham, la promesa que el Señor le hizo. Y de hasta ahora lo que hemos visto han sido promesas de Jehová a Abraham desde el principio. Eso fueron las promesas. Pero entonces, ahora vamos a ver más adelante cuando se hace el pacto. Primero fueron promesas, ahora cuando se hace el pacto. Entonces leemos del 15, del 7 en adelante, como mencioné, para que entonces el 8 haga sentido. Debemos entonces leer desde el 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Está hablando de la tierra que Jehová le había prometido a Abraham, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Amén. Y le dijo, ¿quién le dijo? Jehová le responde a Abraham, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ok, hasta aquí. Y en el 7 le dijo Jehová a Abraham, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Qué hemos enseñado que hay en Ur de los Caldeos? Idolatría, hechicería. Y en Ur de los Caldeos se hacían sacrificios humanos. Se sacrificaban los niños a los Baales. Entonces, y para darte a heredar esta tierra, porque ya Abraham estaba en la tierra, ya él hace un tiempo que ya estaba en la tierra, pero todavía Abraham no había visto la herencia, él todavía no había visto la palabra cumplida, la posesión de esa palabra, de esa tierra, todavía no puede decir que esa era la tierra de él. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Él no está haciendo aquí, Abraham no está haciendo aquí incrédulo. No está siendo incrédulo. Abraham lo que está preguntándole, ¿cómo yo me has hecho promesa? Pero ¿cómo yo voy a saber que la tierra es mía? ¿Y cuándo yo voy a saber eso? Como cuando hacemos cualquier transacciones, sabemos que algo es tuyo cuando tú firmas un documento. Cuando ya tú has puesto estampado tu firma, es cuando ya tú puedes decir, oh, esto es mío porque ya hay un documento legal. En este momento solamente habían promesas. Entonces, y le hace entonces a Abraham esta pregunta. Entonces aquí es que él viene y le dice, y le dijo Jehová, pues entonces tráeme la becerra, tráeme el carnero, tráeme la tórtola, tráeme los palomillos, porque era de costumbre ellos hacer sacrificios, los sacrificios de animales para ellos sellar un pasto. ¿Cómo ellos se llevan un pasto? No con documentos, en ese tiempo era con los sacrificios de los animales y tenían una manera específica, una forma específica para ellos presentar este pasto, ¿verdad? ¿Qué es un pasto?
el compromiso. El compromiso. Y sigo resumiendo esta parte. Y le dijo entonces a... ¿Dónde me quedé? Entonces trae todos estos animales, ¿verdad? Y los parte en la mitad, que también le voy a explicar más adelante el significado. Le parte la mitad y entonces los pone todos en una cierta posición para entonces comenzar a hacer el sacrificio. Entonces hasta ahí nos quedamos por ahora. Acuérdenme que nos quedamos en el 10. El 10. En el 10. So, ya mencioné que lo que Dios primero le entregó a Abraham fue una promesa. No hizo un pacto. ¿Qué significa promesa? Se dice, ¿verdad? La promesa es cuando tú haces algo verbal. Tú prometes algo verbal, lo expresas verbalmente. Pero cuando hacemos el pacto es cuando algo ya por medio de algo, de un documento, de algo que legalmente se hace con un abogado, con un documento, ya es un compromiso formal. Esa es la diferencia entre la promesa y el pacto. Entonces ahora vamos a ver el pacto que hace Dios, de qué manera Dios hace este pacto con Abraham. Gracias, Señor. Después de repetirle el Señor tantas veces a Abraham sobre la tierra prometida, sobre la tierra que va a heredar, la tierra que va a heredar, él ya llegó el momento que le dijo, ok, me voy a heredar la tierra, pero ¿de qué tierra? ¿Qué es la importancia de la tierra? ¿En qué momento yo voy a poder decir que esta es mi tierra? Porque aquí puedo vivir para siempre y no ve ninguna diferencia, y no ve la promesa cumplida en ningún momento. Y vuelve otra vez el Jehová Dios, y vuelve otra vez y le repite lo de la promesa. Siempre recordándole el tema de la tierra. ¿Cuál era la insistencia de la tierra? ¿Cuál era la insistencia que Jehová siempre estaba mencionándole esta tierra? Aquí podemos ver varias cosas. Varias cosas podemos ver de esta tierra. ¿Por qué esto era tan importante? Esta tierra, que en ese tiempo era la tierra prometida, era la tierra que tanto se le habló a Abraham, era la tierra donde fluye leche y miel, era la tierra donde iba a haber un estado, donde iba a haber una nación y donde iba a haber un estado. Hoy esa tierra es Israel. Hoy esa tierra es Israel, la tierra de Israel. ¿Qué eventos se desarrollan en ese territorio? ¿Quién puede mencionarme algún evento que se haya desarrollado en ese territorio? Pastor. Pues el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue en Israel. Nació el Mesías. Es el territorio donde se desarrollaría estos eventos, donde sería el escenario para el drama de la salvación. Por eso para Jehová era tan importante, porque fue la tierra que Jehová escogió. ¿Y qué pasa? Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, de allá y viene de Mesopotamia, de donde cerca de esta área, cerca donde había tanta idolatría, donde él jamás había conocido anteriormente quién era este Dios, porque él conocía muchos dioses. Pero Abraham tiene la edad de 75 años, si no me equivoco, cuando Jehová Dios lo llama. Dios lo escogió a él, aún viviendo, creciendo, viviendo en esta tierra. Dios lo escoge a él. ¿Para qué? Para ser padre de naciones. Para él obtener la tierra prometida
que esa tierra es donde se llevó todos estos eventos, acontecieron todo este drama, todas estas escenas sobre la vida de Jesús. Aquí, ¿verdad? Y no solamente esta tierra sería para él, sino que él también le habla de que sería una tierra para su descendencia, que toda su descendencia iba a heredar esa tierra, a ser herencia de esa tierra. Y como mencioné, era tan importante porque hoy lo conocemos como el Estado de Israel. Es el territorio donde podemos ver la historia de Jesús, que jamás él jamás pensó que eso fuera así. Pero entonces, ¿qué pasa? Mencionando algunos eventos que sucedieron en esta, muchos más porque ya vemos que es sobre la vida de Jesús, pero aquí podemos mencionar 2 o 3. Israel sale de Egipto para esa tierra. Josué conquistó esa tierra. Jueces relata sobre esa tierra. Reyes relata sobre esa tierra. La monarquía, los profetas profetizaron sobre esa tierra. Que todo iba alrededor de la promesa, de esa tierra que era la tierra de la promesa, de lo que Dios ya tenía preparado. Bendito Dios Santo. En Israel también Juan el Bautista predica. Y los inicios de Jesús fueron en esa tierra, la tierra de Israel. Es donde el ministerio de Jesús comienza. Nunca, dice la palabra, dice los estudios, mejor dicho, ¿verdad? Los estudios, que Jesús nunca salió de alrededores de la tierra de Israel. Nunca salió de esos alrededores de la tierra de Israel. Su ministerio fue alrededor de esa tierra. Y para Jehová, como fue la tierra que él escogió, es la tierra que él ama, es su tierra, es su nación. Es su nación. Que nosotros no tenemos ninguna autoridad, nada en nuestra boca para maldecirle a Israel. Si maldecimos a Israel, nos estamos poniendo en contra de Dios. Rebeldía. Señor. Entonces dice, nace la iglesia. El Espíritu, esto no está en orden. Déjame aclarar esto porque no está en orden. No vayan a pensar que lo puse en orden, sino según lo fui estudiando, lo fui escribiendo como ejemplos. Pero qué eventos que sucedieron ahí. El Espíritu Santo desciende el día del Pentecostés también en la tierra. Las puertas del Evangelio se abren a los gentiles también. Que ahí también empieza los inicios de los gentiles. Que ya los gentiles también tenían el derecho de recibir el Espíritu Santo. No solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Y sabemos que nosotros somos los gentiles. Bendito Dios. Gracias, Señor. Entonces, y lo que va a venir para el futuro, va a salir y será en Jerusalén. Estamos hablando de esa tierra. Israel, Jerusalén, estamos hablando de esa tierra. Entonces, no adelantando, pero ya terminando el resumen y explicando un poco detallado hasta el versículo, le dije que fue hasta ¿cuál? 10. Hasta el 10. Ok. Entonces cuando dice, déjame añadir algo más. Cuando dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años, una torta, un palomillo, y tomó todo esto, lo partió por la mitad y puso cada una mitad, una enfrente de la otra, más no partió partió las aves. Eso significaba, ¿verdad?, que en ese tiempo el pacto que ellos hacían era con los animales. Era el pacto que ellos hacían. Cuando se hacía un pacto entre varones,
por una tierra, por una venta, por cualquier tipo de contrato, ¿verdad? Porque un contrato. Transacción, que se hiciera, iba a haber un sacrificio. Entonces lo que hacían ellos era que cortaban los animales, los partían en el medio, los ponían en la mesa y pasaban caminando de un lado y declarando cuál era la venta, la transacción, el contrato, lo que fuera que estuvieran haciendo. Y volvían otra vez al contrario, caminaban de un lado y caminaban de otro y hacían eso así. Y mientras iban caminando entre ellos, ellos iban hablando y declarando. Entonces, si ellos no cumplían, si alguno de ellos no cumplía ese pacto, los animales muertos y partidos querían decir para ellos, según su costumbre, según su tradición, que ellos así mismo iban a morir y así mismo iban a ser cortados. Eso está fuerte. Que le pasara lo mismo que le pasó a los animales, que le pasara a ellos. Que le pasara a ellos. Pero acuérdate que esos animales tomaban el lugar, esos animales representaban a las personas. Exactamente. Yes, exactamente. So, lo que ellos no cumplían, literalmente, eso es lo que te va a pasar a ti. Te van a picar por la mitad, por el medio. Exactamente. Entonces, mientras ellos iban pasando de un lado a otro, lo hacían viceversa, para abajo y hacia arriba, entonces ellos ahí cerraban ese pasto. Entonces, ahora podemos ir al 11. Del 11 al, ¿quién puede leer? Al 16. Ya, del 11 al 16. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 11, capítulo 15 de Génesis. 11. Sí, 15, 11. Ya. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ok. Mientras estaban los animales ahí partidos, ¿verdad? Empezaron las aves de rapiña a querer comerse la carne. Conocemos que las aves de rapiña son todas estas aves que comen animales muertos. Entonces, estuvo Abraham muchas horas, ¿verdad? Mucho tiempo ahuyentando a estas aves porque ellas persistían en quererse comer la carne muerta. Podemos ver que era de día, porque las aves vuelan y hacen eso de día. Ya cuando empieza a oscurecer, que ya las aves empiezan a recogerse, pues entonces ya él estuvo tanto rato, tanto tiempo ahuyentando a estas aves que ya estaba agotado, ya estaba cansado. Que lo que cuando empieza entonces a caer el sol, cuando comienza a caer el sol, él ya estaba tan cansado que entonces se recuesta a descansar, a dormir, pero en ese tiempo cayó una oscuridad muy grande, pero dice que a la caída del sol, no dice que estaba de noche. ¿Ven esa parte? A la caída, como aquí cuando empieza a caer el sol, que está ya al atardecer, exactamente, esa es la palabra, el atardecer, pero no es noche todavía. Entonces cuando él
que cae entonces, y de caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Cuando esto pasa, esa gran oscuridad es porque ya estaba acercándose la presencia de Jehová. Hay otro momento donde cae también una oscuridad así bien profunda, bien fuerte. ¿Y en qué momento fue ese cuando cayó esa oscuridad, que era de día y cayó oscuridad? Se puso todo oscuro. Cuando el Señor Jesús de Nazaret estaba en la Santa Cruz del Calvario. Exactamente, esa fue una. Esta fue la segunda. Y hay otra que le escribí, pero no me acuerdo ahora mismo cuál fue. Pero hasta ahora tenemos esta. ¿Qué hora era? ¿Las 3 de la tarde? Cuando cayó la oscuridad, que se puso todo bien oscuro. Porque era, en el monte Sinai. Sí. Me acordé, Moisés, que cayó una oscuridad porque le dijo, me vas a ver mi espalda cuando pase, pero te voy a esconder en una ranura, por la palabra que me acuerdo ahora, para que veas mi espalda, porque ningún hombre que me vea vivirá, que vea mi rostro vivirá. Que no porque se ponga, mucha gente me enseñaron eso, que cuando ve esa oscuridad, eso era tiniebla. En estos ejemplos está diciendo que era claramente la presencia de Jehová, la presencia de Dios. Dice, y entonces Jehová dijo a Abraham, entonces, ¿dónde perdí? Sueña, y aquí, el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Miren cuando Jehová está diciendo a Abraham que el pueblo de Israel iba a estar, ¿en dónde? Iba a estar esclavizado en Egipto. En Egipto. Lo está diciendo en Génesis. Y le dice, van a estar allí esclavos y será oprimida 400 años. ¿Desde cuándo no le muestra, le habla esto a Abraham? De la generación, de la tierra. 400 años. Y eso fue fue redondearlo, porque en realidad fueron 430. Pero lo redondean 400 años. ¿Hasta dónde leímos? Hasta 17, ¿verdad? El 16. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? ¿Qué pasó cuando llegó Moisés? ¿Qué hubo qué? La batalla espiritual. Hubo una batalla entre los espíritus, ¿verdad? Los dioses que ellos creían, porque todas esas batallas que tuvo, todos esos, ¿cómo es que se llama esto? Se me olvidó el nombre. Todo lo que enfrentó Moisés, las 7 plagas. Las plagas. Sí. Las plagas, ¿verdad? Todo eso fueron unos dioses. Todos esos fueron dioses. Fue una batalla espiritual, esa batalla fue espiritual, para demostrar que yo soy el único, y ninguno de ellos más poderoso que yo, y los derrotó a todos. Entonces dice, y a la cual, la nación a la cual servirán, pero juzgaré yo, porque ahí que entonces entra Moisés, y él dice, déjele a mi pueblo, y el faraón se negaba a ir a su pueblo, no lo dejaba ir. Pues entonces él buscó a la nación. ¿Qué fue lo último? Que todos los primogénitos. Y después, ¿qué pasó? Abre el mar rojo, todos ellos pasan y todos los demás soldados quedaron sumergidos bajo el agua del mar. Santo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Acuérdense que cuando ellos fueron a salir, Jehová les dijo, saquen todas las riquezas, llévense todo el oro, llévense en oro. Ellos salieron con riqueza, ellos no salieron con las manos vacías. Ellos salieron con mucha riqueza. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con esa riqueza? El becerro de oro. Hicieron el becerro de oro. Exactamente. Porque todavía salieron de la tierra, salieron con la riqueza, pero salieron con la idolatría. Salieron con lo que creyeron, porque ¿cuántos años vivieron? 400 años.
practicando generación tras generación lo que estaban practicando, que era toda la cultura, todas las tradiciones de Egipto. Entonces, es lo que estaban acostumbrados a adorar a otros dioses. Pues entonces, a depender de un hombre, al no estar Moisés, a no tener ese líder, que ellos se enfocaron, pues entonces convencieron a Aarón. Y Aarón cometió apostasía, exactamente. Cometió apostasía porque otro más que no estaba firme en sus cosas, porque cayó en la seducción de lo que el hombre le dijo. Por eso es tan peligroso, no buscar la palabra de Dios y guiarse por el oído, escuchando a Dios y seguir lo que el hombre dice. Porque es lo que tú dices, pero ¿qué Dios dice? ¿Es lo que Dios habló? No, pues si Dios no es lo que habló, Dios lamentablemente te amo, te quiero mucho, pero no va. Porque es lo que Dios dice, porque era lo que le pasó. Y no conté con eso, ¿cuántos no murieron? Por idólatras, por pecadores, 3,000. Después el Señor salvó 3,000, ¿verdad? Cuando el sermón de Pedro. Pero, exacto. Los repuso, santo. Entonces, ya me adelanté, pero vamos a ver hasta qué se me pasó aquí. Gloria a Dios. Sí. Y en el futuro, Israel va a ser el centro del trono de Dios. Va a ser el centro del trono de Dios, esa tierra. Ahí es donde se van a desarrollar los otros eventos de la salvación. Ahí que van a venir los otros eventos. Santo. No quiero. Pero, seguimos. Entonces, y ya discutimos, ¿verdad? La diferencia entre el pacto y la promesa. Y si vamos a Jeremías 34:18, ¿quién lo puede buscar y leer? Ay, santo, aleluya. Me mando a levantar esto. Ya. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron el pacto, que no han llevado a efecto la palabra del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. ¿Por qué les presento Jeremías 34:18? Para confirmar lo que le dije del pacto que se hacía entre los hombres cuando se hacía cualquier transacción, el contrato. El que no cumpliera con eso, ahí claramente dice lo que iba a suceder. Y algo que quiero mencionar aquí, que ahora el Espíritu Santo me lo trae, lo quiero compartir, no quedarme con eso. Cuando hablamos de aves de rapiña, tenemos que tener mucho cuidado espiritualmente con esas aves de rapiña que se mueven en el espiritual, que quieren robarse, quieren comerse el compromiso, el sacrificio que tú estás haciendo para Dios. Quieren venir a comerse porque no quieren que nosotros hagamos ningún sacrificio, ningún servicio para Dios. Más que sacrificio, servicio. Porque el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Nosotros le hacemos un servicio a Dios. Y las aves de rapiña van a estar siempre rondando, esperando que te distraigas para venir a robarse, a comerse esa semilla, eso que tú has apartado, que tú has separado para Dios, de muchísimas maneras, pero aquí podemos ver entonces el ejemplo de Abraham, de qué manera él, aunque estaba agotado, estaba cansado porque era un hombre mayor,
Él no se dio por vencido y dijo, hasta que no se vayan estas aves de rapiña, yo sigo aquí espantándolas, pero ellas no se van a comer el holocausto, ellas no se van a comer el sacrificio. Porque esto es entre Dios y yo. Dios y yo. Entonces, ¿qué dice más? Dice más adelante, ¿quién lee más adelante? ¿Cuál fue el próximo? En Génesis. Sí, donde ¿hasta dónde puede ser yo? Hasta el 16. Ajá. 15, 16. Versículo 15, 16. 15, 15. 15, 15, 16. 15, fue el 15. ¿Cuál? 15-16 fue el último. Ok. Sale el 17 hasta el 21. Ujú. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando. Permíteme, Julie, perdóname que te interrumpa, mi amor. Déjame añadir algo aquí, que no quiero brincar ni el 15 ni el 16. Que el Señor me está mostrando algo aquí, no lo quiero dejar pasar. Y dice en el 15, perdóname, mi amor. Y dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serán sepultados en buena vejez. Jehová le estaba diciendo a Abraham, no te preocupes por lo que esté pasando, porque tú vas a estar en paz. Tú no vas a pasar por nada de eso tú vas a pasar, porque tú vas a morir en perfecta paz, en perfecta tranquilidad, porque esa es la recompensa de la fe y de la obediencia de Abraham. La fe y la obediencia de Abraham. Y dice después, y dice el 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Estamos hablando, cuando se habla de generación, en esta época se hablaba de vida. Abraham duró 175 años. Vivió 75 cuando fue llamado, caminó 100 años con Dios. Después vino Isaac, vino Jacob, y ellos vivieron 100 y pico de años más. Estamos hablando de generaciones en vida. La cuarta generación. 400 años. Ajá, exactamente. Y ahí cuando lo suman a los 400 años. No hice la matemática, pero fue algo que no lo voy a ver y no lo quiero dejar pasar. Entonces dice, y algo importante también que no quiero dejar pasar, y a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dice, y aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Que todavía Jehová tenía la misericordia, que ellos eran malos, eran perversos, pero todavía no había llegado al colmo, no habían llegado todavía al tope. Y Jehová estaba dándole la oportunidad, que como no habían llegado todavía al tope, le estaba dando todavía la oportunidad para que se arrepintieran, porque no quería acabarlos, no quería desaparecerlos, no quería exterminarlos. Dice, vamos a darle 400 años y todavía vamos a seguir esperando, déjame seguir, porque no quiero acabarlos, no quiero exterminarlos. Bueno, qué bueno, la misericordia de Dios. Amén. Seguimos, ahora mami, dale, mi amor, perdona. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cananeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los fereceos y los bubeseos.
Ok. Close enough. Some numbers. Santo. So, entonces más adelante aquí vemos que está hablando de que se veía un horno humeando y ya había oscurecido, ya el sol bajó, ya oscureció y se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Ok, dividido. ¿Qué estamos viendo aquí? El pacto que hizo Jehová con Abraham no fue un pacto de Abraham con Jehová, porque el hombre no hace pacto con Dios. El hombre no puede hacer pacto, porque los pactos son perpetuos. Perpetuos, a nosotros se nos olvida. A Jehová no. Cuando habla de el horno humeando, era el trono de Dios y la antorcha de fuego era la presencia. Era su presencia. Lo que estaba caminando entre los animales muertos era el mismo Dios caminando. Y mientras él iba caminando, él iba declarando el pacto. Él iba caminando, él declarando el pacto. Y volvió otra vez y declarando el pacto. Pero Abraham estaba afuera, estaba mirando, no estaba ahí. Como le mencioné, que la costumbre es que cada uno de ellos hicieron pacto porque son hombres. Pero estaba haciendo Dios haciendo el pacto. Esto es lo que yo voy a hacer contigo. Esto se va a cumplir. Porque mis pactos son perpetuos y yo lo voy a hacer. Entonces, mientras él iba caminando, él iba sellando ese pacto. Y él mismo diciendo, y esto me va a pasar a mí si yo no cumplo mi pacto, pero obviamente, si yo no cumplo el pacto contigo. Porque él siguió la costumbre y la tradición. Pero el único que puede hacer esos pactos perpetuos es Dios. Así mismo se llama el pacto perpetuo de Jehová con Abraham. Entonces, pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová su pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia, que lo dice, ¿qué dice? Diciendo, Abraham va caminando, Jehová va caminando y va diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los heteos, de los fereceos. ¿Cuántas tierras le entregó? ¿Cuántas naciones? 10. 10 le entregó. Y ya habíamos estudiado anteriormente el significado del número 10, ¿verdad? Que ya estaba completado. Completo. 10 que el pueblo de Israel derrotó, los mató, los destruyó, los desapareció. Y han habido conflictos, ¿verdad? Han habido muchos conflictos porque hay gente que estudia la Biblia que dicen: Dios es un Dios de amor. Si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel exterminó 10 naciones. Pero sacan de la Biblia que Jehová le dio ¿cuántos años de oportunidad? 400. Y que no cambiaron, no hicieron nada, siguieron viviendo en toda su vida de pecado, todo lo que quisieron hacer, todo lo que quisieron arrastrar, y no hubo arrepentimiento. Y era la tierra que Dios le prometía al pueblo de Israel, porque había promesas sobre esa tierra. Pues entonces yo no puedo en esta ley porque te di la oportunidad. Eso pasa con nosotros. Dios nos da la oportunidad. Nos da la oportunidad, nos sigue dando la oportunidad porque nos ama.
quiere que seamos salvos, quiere que vengamos a Él, quiere perdonarnos, pero Sí. todavía hay mucha gente que no quiere tener nada con Dios. Amén. Siguen con sus pecados, siguen apartados de Dios, siguen arrastrando, dejándose arrastrar por el mundo y alejados cada día más de Dios. Santo. Entonces después no quieren, les suceden las cosas, tienen las consecuencias y después dicen, fue culpa de Dios. No, no fue culpa de Dios, fue culpa tuya. Por tu desobediencia, por tu rebeldía, por tu maldad. Entonces, Dios te sigue dando la oportunidad y nos sigue dando la oportunidad porque todavía hay tiempo. Porque va a venir un día que ya el tiempo se nos va a acabar, pero ahora mismo hay tiempo. Hay tiempo. Que es el tiempo para aceptar al Señor y apartarse del mundo y venir a servirle a Cristo antes que sea demasiado tarde. Entonces, Señor, gracias. Ya mencionamos lo de las 4 generaciones. Que estas 4 generaciones que pasaron antes de que volviera el pueblo al mismo lugar. Wow, tremendo. La única tierra que en realidad que Abraham pudo ver fue, y considerarla que era el pedazo de tierra de él, fue la misma el pedazo de tierra que compró para ¿cómo se llama? Para Sara. Fue en realidad el pedazo que él pudo decir que era de él. Que él tuvo que fue la tierra, la tumba, porque lo demás no pudo ver, ¿verdad? Esa promesa cumplida, que él lo pudiera ver como tal. Entonces quiero añadirle algo más aquí. Expliqué ya, ¿verdad?, que el horno de fuego es el trono y la antorcha es la presencia. Que expliqué que Jehová fue el único que caminó sobre ese pacto, porque el pacto era de él para Abraham, no de Abraham para Jehová. Porque Dios era el que iba a cumplir la promesa, no Abraham. Eso es increíble. Pero yo creo que, Uh-huh. que él sí vio la promesa, él no vio la tierra, pero él vio la promesa porque él nunca pensó que iba a tener a Isaac. Sí. Él dudó y dijo, ahora mismo el que tengo no es hijo mío, es hijo de... Sí, pero como tal la promesa, porque se tardó 400 años. Se tardó 400 años. Eso es que Dios nos promete algo ahora, pero Dios no nos dice cuándo va a ser cumplido. Amén. Aún después que tú mueras, la promesa de Dios, el pacto de Dios contigo se va a cumplir. Amén. Va a continuar. No necesariamente tú lo vas a ver, pero Dios hizo el pacto. A lo mejor tú no lo veas, pero tus generaciones lo van a ver. Y por eso Dios siguió recalcando el pacto. Porque el trabajo de Abraham era creer, tener fe. ¿Y qué fue lo que Dios tomó como justicia? Que él tenía fe y obedeció. Por eso lo hizo justo. Porque él creyó, tuvo fe y obedeció. So, Dios nos dice a nosotros algo, nos da una promesa, no nos está diciendo cuándo va a cumplir la promesa. Pero ya la promesa está. La promesa está. Abraham siguió esperando, murió. El pedazo de tierra que tuvo, como mencionamos, fue la tumba. Pero sus generaciones y las generaciones después vieron la promesa. Vieron la promesa. Que es lo que nosotros estamos viendo hoy. Entonces dice, aquí quiero señalar unos puntos. El pacto de Dios con Abraham, número 1.
Cuando Dios déjame como para hacer esto. El pacto de Dios con Abraham, como mencioné, Él lo sella como pacto, pero seguía repitiéndole la promesa de la tierra. Pero Abraham quería tener la evidencia de que eso iba a ser cierto. O sea, muéstrame algo que yo pueda decir que eso va a ser, que eso va a suceder. Quiero ver algo. Y él lo vio, porque él vio la antorcha y él vio el fuego. Él vio el fuego. O sea, que él vio para que no hubiera duda. Siempre el Señor nos va a enseñar algo para que nosotros no dudemos que eso va a ser así. Algo nos va a enseñar para que nosotros confirmemos, sepamos que, ok, Señor, tú me prometiste esto y he estado viendo señales, yo sé que se va a cumplir. Yo sé que se va a cumplir. La segunda, ¿qué le pidió Dios a Abraham? Que respondiera en fe a la promesa. Responder en fe a la promesa. La promesa está, no la veo, pero sigo teniendo fe porque no me queda de otra. No me queda de otra, es tener fe. Tener fe para agradar a Dios, vamos a tener fe. Amén. Y dice después, aceptar la promesa y confiar en que Dios va a cumplir esa promesa. No nos queda de otra. Porque si no, ya estamos en desobediencia, en rebeldía. Solamente sigamos creyendo. Y dice, y no solo Jehová le exigió a Abraham fe, sino que también le exigió obediencia para recibir bendición. Porque muchos podemos, yo tengo fe, pero soy desobediente. Y como tienes fe, pero eres desobediente, no hay bendición. Porque va de la mano. Porque la fe va de la mano con la obediencia para recibir la bendición. Y le dijo, y tener fe, ser obediente, caminar y vas a recibir bendición. Porque puedes tener fe, ser desobediente, no caminar y no recibir bendición. Porque que no hay, por donde quiera que lo miramos, vamos a caer lo mismo. Fe, obediencia, ¿cómo es que le llaman esto en matemática? La fórmula. Ajá. Aleluya. Entonces, él no era perfecto. Abraham no fuera perfecto, pero tenía mucha fe. Que recibió la promesa, sacaron de la tierra a todas estas 10 naciones. No era que Dios era malo, no era que Dios no tenía misericordia, no era que Dios no tenía amor, era que eran sumamente pecadores y la maldad era demasiado grande y los exterminó completamente. Y Dios no se mezcla con la santidad. Por eso es que Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. No porque seamos perfectos, pero cuando nosotros notemos que hay algo en nuestro corazón, que está entrando en nuestro corazón, que sabemos que no viene de Dios, no le demos oportunidad a que esa plantita crezca. No le demos oportunidad para que crezca, hay que arrancarla inmediatamente y asegurarnos que la arrancamos de raíz. Porque Amén. esa plantita va a seguir creciendo
va a contaminar completamente tu cuerpo y somos templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra, seamos santos porque Dios es santo, para agradarle a Dios. Para que entonces estemos delante de Dios justos y perfectos. Justos y perfectos. No porque seamos mejor que nadie, no porque seamos perfectos en nuestra humanidad, pero sino en nuestro espíritu. Y dominemos el alma para que entonces nuestros pensamientos estén de acuerdo con Dios. Cuando podamos sentir que esa cizañita está entrando, porque hay mucha gente que siembra cizaña, que siembran. Y es muy importante saber de dónde viene el comentario y con qué intenciones viene el comentario. Identificarlo inmediatamente. Y el Espíritu Santo nos va a dejar saber, nos va a identificar inmediatamente. Pero tenemos que tener la sabiduría para rechazar toda cizaña que quiere entrar a nuestra vida para que no nos contamine. Porque no queremos vivir alejados de Dios. No queremos vivir alejados de Dios. Bueno, nada. Esto es todo por esta clase. Era la mitad del Génesis 15. Y ya quería, ¿verdad?, que compartiéramos la importancia de la tierra de Canaán. La importancia de por qué la tierra. Porque tanto hemos escuchado Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa. Pero ¿por qué tanta insistencia con la tierra? Porque ese fue el escenario. Desde el principio sigue siendo el escenario y va a seguir siendo el escenario del drama de cuando venga Jesús para la salvación, para el reino. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Te damos toda la honra, te damos todo el honor, Señor. Gracias, Padre, por haber, Señor, Padre de la gloria, estado aquí con nosotros en esta clase, Señor Dios. Yo sentí tu presencia, Padre. Yo te sentí, Señor. Yo sé que tú estabas conmigo en esta clase, Padre, porque sabía, Señor, desde el profundo de mi corazón que yo tenía mucho gozo de dar esta clase, porque descubrimos cosas nuevas, Padre Santo, que solamente tú nos las muestras, Padre, porque eres el único Espíritu Santo. Gracias, Señor. Siempre me pongo en tus manos, Padre, porque doy esta clase, Dios amado, con toda la humildad del mundo y con toda la honra, Padre Santo, y el respeto que tú te mereces, Señor Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, gracias. Gracias, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que sigas con nosotros durante el resto de la semana, Padre Santo, que nos guardes, que nos cuides y que estés el jueves nuevamente aquí, Padre Santo, como estuviste hoy también, mi Dios amado. Te espero aquí también, Señor Dios. Que estés el jueves, Señor, con algo fresco, algo nuevo, sorprendente, como siempre nos tienes algo, Padre Santo, para sorprendernos, Padre. Porque te mueves, Señor Dios, en diferentes maneras, Padre, para que no nos acostumbremos y no nos adaptemos solamente a un solo mover, a una sola manifestación tuya, Señor, porque estaríamos limitando tu poder, Señor, y tu soberanía. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.